Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy, continuando con el hilo de los capítulos anteriores, decidí hablar de estructura, de estructurar, de darle partes y darle forma a los proyectos, que yo considero que es una parte importante del proceso creativo, que en general tratamos de ponerla al principio, o que al menos yo tenía la tendencia de ponerla al principio de los proyectos, y que con el tiempo me he dado cuenta de que ese momento tiene que entrar en un estado más avanzado de los proyectos. Como que primero, al final yo, cuando pienso en estructurar, lo veo más como el proceso de poda de una planta que el proceso de creación de una planta, porque al final para crear una planta lo que hay que hacer es sembrarla, cuidarla, dejar que crezca, y no es hasta que toma alguna forma que ya podemos ir dándonos cuenta de cuál es el potencial de esa creación, de esa planta, de ese árbol. Entonces, a mí me parece que este es un buen momento para ir estructurando este podcast en este nuevo ciclo, y al mismo tiempo hablar de los ciclos y los procesos creativos y específicamente del proceso de estructuración. Yo le he estado dando vuelta respecto a mis propios proyectos y mi experiencia llevando a cabo proyectos, como a las distintas fases, y dije yo vivo pisándome la cola tratando de hablar de ciertos temas. Hoy día voy a pisarme la cola porque voy a hablar de todo el proceso creativo, como de la estructura del proceso creativo, para hablar del momento en toda esa estructura en el que toca estructurar. ¿A qué voy? A que voy a hablar de cómo yo veo los procesos creativos en general, y luego en qué momento de esos procesos toca estructurar. Para mí, un proceso creativo tiene que partir de una inquietud. Quiero hacer algo, quiero transformar algo, quiero manifestar algo, quiero concretar algo, quiero alcanzar alguna meta. Tiene que haber una inquietud, meta, proyecto, movimiento, algún tipo de deseo. De deseo tanto por carencia como por pasión. Da lo mismo por donde venga, pero tiene que existir una pulsión, un movimiento. Y de ese movimiento surge como una pequeña exploración que va me va permitiendo por un lado descubrir mi deseo y por otro lado como encontrar las bases y los fundamentos de ese deseo o de ese proyecto. Ustedes han presenciado en los capítulos anteriores ese proceso en mí, en querer buscar las bases y los fundamentos de lo que quiero hacer ahora con este podcast. Este podcast lleva hartos años, pero en los últimos capítulos, en los que están en este momento disponibles, se ve y se observa desde que le cambié el logo, desde que le hago ilustraciones diferentes a cada capítulo, que hay una inquietud mía que estoy tratando de satisfacer sin tener demasiada claridad de cuál es. Luego me permitió ponerme una meta, pero ha seguido un proceso de exploración e investigación en el que yo siento que ya tengo relativamente claro qué es lo que quiero, y que construí como las bases de esto que es lo que estoy buscando. Y entonces, luego de ese proceso de exploración donde se constituyen las bases y los fundamentos, creo que viene el momento de estructurar. De decir, ya, mira, vamos a darle esta forma a este podcast. Vamos a darle esta forma al proyecto. ¿Para qué? Para que pueda ir tomando cuerpo. Por así decirlo, vamos a igual que como las parras, que uno construye un parrón o que uno construye algún enrejado, también las plantas de los tomates, como que uno genera una estructura sobre la cual la planta puede crecer y desarrollarse.
y alcanzar alturas y formas que por sí sola no podría. Yo siento que estoy en ese momento de este podcast. No es la estructura sobre la cual se va a apoyar, no es el podcast en sí mismo, sino que es una estructura externa que le permite desarrollarse. Y luego de esa etapa de estructurar, viene el tomar cuerpo. O sea, el ir extendiéndose por esa estructura, el ir sacando tronco, el ir sacando ramas, el ir sacando hojas y el ir creciendo para luego entrar a una etapa de mantención, en que uno dice, ya, esto es lo que yo quería hacer, lo disfruto, lo manifiesto, lo experimento hasta agotarlo. No en un sentido de consumirlo, sino que en un sentido como de satisfacer ese movimiento inicial, de decir, ya, esto es lo que yo quería experimentar y me doy por satisfecho. Y cuando llego a ese punto, toca entonces el ver si es que ese proyecto se abandona o se renueva. Si se abandona o se renueva. Y esa etapa, yo tengo muchos de mis proyectos personales en esa etapa, en que digo, esto lo mantengo, lo renuevo o lo dejo. Y particularmente este podcast lo tomé justo ahí, lo retomé este año justo ahí, donde me tocó decir, ok, esto lo quiero mantener, pero para poder mantenerlo necesito renovarlo, y para poder renovarlo necesito hacer esta vuelta completa de nuevo. Ver cuál es mi inquietud, porque si lo quiero renovar es por algo me inquieta. Veo esa inquietud, descubro cuál es la meta, voy explorando las bases y fundamentos, luego estructuro. Luego ejecuto y le doy cuerpo y voy trabajando las terminaciones. De ahí mantengo. Serían entonces, ¿cuántos pasos? Sería 1, primer paso, el atender la inquietud. 2, el ponerse una meta o darle una dirección. 3, explorar, investigar y constituir cuáles son las bases y fundamentos de este movimiento que voy a hacer. 4, darle estructura. Y luego el 5, que es el más largo, el darle cuerpo, el permitir que se manifieste, el experimentar esto que estoy buscando, el dejar que vaya creciendo y que ir viendo a dónde me lleva y en qué se convierte esto que estoy haciendo. El 6 sería mantenerlo por el tiempo que haga sentido, y el 7, que permitiría dar la vuelta, sería el de decidir renovarlo. En ese proceso, que yo digo que el podcast está en el lugar de darle estructura, estuve pensando en qué estructura darle a los capítulos. Ya, este capítulo en particular no va a responder a esta estructura, pero yo creo que a partir del próximo sí. Va a ser una estructura inicial que yo espero poder ir como ajustando según lo que me va haciendo sentido o lo que no me va haciendo sentido. Y está llevada por lo que hablaba en los últimos capítulos. Por un lado, como de cuál creo que tiene que ser el chiste. Por otro lado, como de poder enfocarlo precisamente en que sea un podcast de desarrollo personal. Y por otro lado, porque yo creo que como el darle estructura a los capítulos va a servir para como ofrecer más concretamente ciertas cosas. Entonces, les quería comentar la estructura en la que yo estoy pensando aplicar a partir del próximo capítulo, que ya voy a hacer un poco de eso en aunque no va a ser el orden específico. En el último capítulo yo les decía que necesito poder hablar de otros proyectos que no sean este mismo podcast para no estar persiguiéndome la cola constantemente. Y por lo tanto, quiero abrir los capítulos contando un poco del estado de alguno de mis otros proyectos. ¿Dale? Hoy día, por ejemplo, pensaba que sería bueno abrir, pero no voy a abrir con eso porque abrí directamente con lo de la estructura, pero
ahora que ya quedó claro un poco el contexto, me gustaría contarles de los live que estamos haciendo con la Vero, mi hermana, en Instagram. Yo estoy haciendo en 2 de mis cuentas, yo tengo varias cuentas en Instagram, hay una cuenta que es de este podcast, que se llama @idea.fija. Yo tengo otra cuenta para mi faceta de escritor. Bueno, en esa cuenta, los martes en la mañana de diciembre, estamos conversando con la Vero, mi hermana, que es ilustradora, y yo como en mi rol de escritor, acerca de la creatividad y de cómo llevar a cabo proyectos. Estamos juntándonos los martes a las 12 del día, al mediodía de Chile, a hacer un live donde la gente puede participar, puede interactuar, puede hacer preguntas, etcétera, etcétera, que después queda grabado. Así que si lo quieren ir a mirar, pueden ir a buscar a mi cuenta @quiero.escribir. Pueden ir a escuchar esa conversación. El pretexto para hacer esas conversaciones ha sido que estamos ofreciendo un taller en enero sobre cómo proyectar un año, cómo planificar y cómo estructurar un año desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista productivo y provechoso. Ese es el pretexto, pero lo que estamos queriendo hacer realmente es un poco encontrar una manera de ofrecer un montón de conocimientos que tenemos y un montón de experiencia que tenemos a otras personas. El poder darle como ritmo y darle vida a un montón de herramientas que sentimos que tenemos un poco como guardadas en el cajón y que creemos que a mucha gente le puede servir. Entonces, tener espacios para poder hablar de nuestra experiencia, de lo que nos ha servido, de lo que creemos que les puede servir a otras personas. Y entonces hemos visto como algo importante para nosotros, para nuestro propio proceso, el exponernos más, el mostrarnos más. Entonces estamos haciendo estos vivos, estos live, uno de creatividad los martes al mediodía y los martes en la tarde-noche, a las 8 de la noche en Chile. Estamos haciéndolo desde mi cuenta de conciencia y intuición y la Verónica desde su cuenta también de conciencia, que se llama Visión y Calma, y la mía se llama Respuesta Intuitiva. ¿Por qué quiero contarles de esto? ¿Por qué quiero contarles de estos 2 live? Porque lo que quiero mostrar es que detrás de muchas veces, cuando nos proponemos un proyecto, o al menos me pasaba a mí muchas veces, que a la hora de proponerme un proyecto está la tentación de proponérmelo como de hoy quiero conseguir plata, o quiero lograr el éxito, hoy quiero conseguir bla 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 bla, así como obtener algo exterior, algo externo. Pero ha sido súper interesante y súper entusiasmante en el caso de estos live que estamos haciendo, que si bien el gatillante son los talleres que vamos a hacer en enero, el verdadero sentido, donde nos hace sentido hacer estos podcasts, o sea, estos live, tiene que ver con que nos parece que son algo relevante en nuestro proceso de desarrollo personal. Que de alguna manera es una forma de salir al mundo, es una forma de contactar con otras personas, es una forma también como de salir del closet, de que un montón de vivencias que hemos tenido como de manera muy privada, que la gente las ha conocido solo como o a través de nuestros talleres o a través de este podcast que es como casi medio secreto todavía a estas alturas porque no tiene tanta exposición, el poder darle más vitrina, el poder salir como a la calle con esta información y el poder ofrecerla de manera más pública. Y que eso para nosotros es relevante porque si bien tanto la Vero como yo tenemos experiencia hablando en público, dando charlas, haciendo clases, incluso haciendo podcast, si bien tenemos experiencia en eso, no tenemos toda la experiencia que quisiéramos
a la hora de exponernos, a la hora de salir como públicamente a hablar. De salir, el live es como que se lo puede encontrar cualquiera que nos sigue en Instagram, que no necesariamente son personas que les hemos interesado históricamente nuestros proyectos, nuestros libros, nuestras charlas, nuestros talleres. Es la posibilidad de que alguien nuevo nos encuentre. Y creo que no nos habíamos abierto tan concretamente a eso. Y que es justamente lo que me gustaría hacer con este podcast, el poder volverlo un poquito más público, un poquito más externo, un poquito más encontrable, más accesible, literalmente de que sea más fácil acceder a él. Desde ahí incluso me he estado preguntando si voy a empezar a grabar los podcasts haciendo un live en Instagram. Así como sería un desafío porque tendría que hacerlo así como que no puedo parar y empezar de nuevo. Tendría que hacerlo de un tirón. En general lo hago así con los podcasts, pero no siempre. Muchas veces parto de nuevo. Me detengo y parto de nuevo. Y aquí sería renunciar como a esa red de como anticaídas. Y quizás podría ser bueno. Creo que le podía dar cierta frescura, también permitiría que se pudiera interactuar un poquito, o sea que si hay alguien comentando, yo pudiera leer ese comentario en vivo y en directo, y además podría dejarlo guardado para que se escuchara en Instagram y al mismo tiempo descargarlo y subirlo para que se pueda seguir escuchando en Spotify. Entonces, mi intención es partir los capítulos del podcast hablando de algún aspecto que creo que es relevante en mi desarrollo, personal y en mi desarrollo como creativo y como gestor de proyectos al inicio. Entonces contarles, mira, estoy en este libro, o estoy en este proyecto, o estoy en esto, tal como les conté hoy día de los live que estoy haciendo y de cuál es el sentido que tienen esos live y qué otras inquietudes están despertando. Yo no quiero que se tome este podcast como, Alfredo dijo que iba a hacer esto y por lo tanto lo va a hacer. Porque este podcast tiene mucho de ese espacio de exploración. Entonces, podría hacer esto, después arrepentirme, después hacer esto otro. Creo que vale la pena documentar, vale la pena mostrar cómo van mutando naturalmente los proyectos y que al final no se entienda este espacio como una conferencia de prensa donde yo estoy anunciando mis proyectos, sino que más bien... golpeé el micrófono. Sino que más bien un espacio donde poder meterse un poquito en mi cabeza y ver cómo las cosas van tomando forma poco a poco. Entonces, quiero poder empezar los capítulos con eso, con un proyecto, en qué estado está, qué sentido tiene en este momento y cómo se relaciona con mi proceso, para luego hablar de un tema que ha sido lo usual dentro de este podcast. Ese va a ser el cuerpo, va a seguir siendo el punto principal de este espacio. La idea es hacer un paneo breve por alguno de mis proyectos y después poder hablar de un tema extensamente. Como hoy día el tema es el de dar estructura a las cosas como una etapa del desarrollo de proyecto. Para luego finalmente, también en breve, cerrar los capítulos con una recomendación. Con una recomendación de alguna obra, de algún libro, de alguna serie, de alguna pintura, de alguna película, de algo que me esté resonando en este momento, que ojalá que tenga que ver con el tema del que voy a hablar en el capítulo o no. Y que en el fondo también me permita ofrecerles a ustedes algo que vaya más allá de simplemente escuchar este podcast. Es como, si te interesó este tema y quieres meterte más profundamente, quizás puedes leer este libro, o si es que andas buscando algo entretenido que hacer, puedes ver esta película, o si quieres tener una experiencia relevante desde el punto de vista emocional o intelectual, puedes jugar este videojuego. Mi idea también es poder ir ofreciendo
No necesariamente películas que estén recién salidas o que estén a la moda, a la moda, sino que obras, instancias y experiencias que para mí, que yo considero relevantes, desde el punto de vista, desde el desarrollo personal también. Entonces, quería cerrar este capítulo, un capítulo medio apurado, pero porque estoy medio apurado hoy día. Estoy grabando contra el tiempo, porque hice una mudanza, me cambié de ciudad, y tengo la casa patas para arriba, está muy desordenada. Van a llegar visitas en un ratito. Y además, voy como quedé un poco atrasado en mi calendario del podcast. Los podcasts normalmente los grabo los lunes y ahora los estoy grabando en un martes. Entonces como que tengo que ponerme al día de hartas cosas que se atrasaron por culpa de la mudanza. Así que grabo un poco contra el tiempo, por si me notan acelerado. Bueno, quería cerrar este capítulo. Este es el capítulo menos estructurado de todos. Y estoy hablando de estructura, pero justamente porque yo siento que es un preámbulo. Estamos en la previa de la entrada a la estructura. Esta estructura de 3 secciones. En que la tercera sección va a ser la recomendación. Y les quiero recomendar un libro. Un libro que se llama The Creative Act, el acto creativo, de Rick Rubin. Rick Rubin es voy a leerlo aquí de Wikipedia, es un productor discográfico estadounidense, numerosas veces ganador del Grammy, conocido por su trabajo con el rap y el heavy metal, así también como una serie de discos con Johnny Cash. Dice que, bueno, un montón de cosas, que ha trabajado con Aerosmith, etcétera, etcétera. Y que el 2007 MTV lo nombró como el productor más importante en los últimos 20 años y que la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Un gallo muy metido en el mundo de la música, que le ha tocado acompañar procesos creativos de gente muy famosa. En una entrevista lo escuché hablar de que cuando le tocó grabar este disco con Johnny Cash, parece que era... Rick Rubin le decía, parece que era como una obra más tardía de Johnny Cash, entonces como que había hecho grandes obras ya y era como un volver, y Rick Rubin le decía, haz tu mejor disco ahora. Y como que él decía, bueno, pero es muy difícil porque he hecho discos muy buenos, ¿cachai? Y este gallo tiene como, Rick Rubin, el autor del libro, tiene una filosofía respecto al proceso creativo como algo muy sagrado, pero también como algo muy práctico y como algo muy concreto y como que un deber y como algo frente a lo que no podéis renunciar mucho, de que estáis un poco fregado, de que tenéis que entregarte a eso, pero que tenéis que entregarte como a hacer lo mejor que podáis hacer independiente del éxito. Y creo que el libro tiene muchos capítulos muy cortitos. Retrata muy bien muchos aspectos que yo con mi hermana Verónica hemos ido descubriendo de los procesos creativos y hemos tenido que como elaborar al respecto como un paradigma y un punto de vista y una mirada filosófica respecto al proceso creativo, que Rick Rubin lo resume muy muy bien en su libro y de manera muy completa. Yo creo que si existe como un libro que resume todos los aspectos de la escritura de guión, que es el guión de Robert McKee. Este sería el equivalente a los procesos creativos, como que resume y junta en una sola obra 1.000 millones de aspectos distintos respecto al proceso creativo, respecto a la inseguridad, a la originalidad, respecto a que hay momentos laboriosos, de que hay momentos creativos, de que hay momentos apasionados, hay momentos desapasionados. Creo que es muy completo el libro. Entonces, si tú estás buscando como construir una mirada sobre el proceso creativo, te puede servir mucho leer este libro. Es un libro que me he encontrado con varias personas del mundo del desarrollo personal que no tienen ninguna afinidad con el arte y con la creatividad en sí misma,
encontrando que este libro ayuda mucho a la hora como de crear proyectos y de entender incluso como a la hora de levantar una empresa, que el acto creativo trasciende el mundo del arte y que es el acto de construir y de crear algo nuevo que no existe, como una empresa también. Entonces, si tú estás buscando cómo estructurarte mentalmente respecto a los procesos creativos y entender cómo funcionan, porque hay artistas que no necesitan eso, simplemente se entregan al proceso creativo, este libro te puede interesar. Yo lo veo muy relacionado a esta idea de, si bien los procesos creativos tienen una etapa de estructuración, tienen una estructura global en sí misma. Y se relaciona mucho entonces con el tema de este capítulo. Entonces, a modo de resumen, porque yo siento que he dado mucha información y como ando medio apurado, quizás lo sientan un poco desordenado. A partir de los próximos capítulos voy a ir explorando el utilizar esta estructura. Primero, obviamente, darles la bienvenida, contarles un poco de algún proyecto que esté siendo relevante y la vivencia de cómo llevar adelante ese proyecto, cómo está siendo esa vivencia hoy. Luego vamos a hablar del tema del capítulo y finalmente voy a hacer una recomendación. Este capítulo lo hizo desordenado. Primero habló del tema, porque creo que era importante partir por el tema. Luego les conté un poquito de este proyecto, de los live y su sentido. Y finalmente una recomendación. Creo que por último, a la hora de cerrar los capítulos, me gusta dejar alguna pregunta o alguna tarea. Y creo que la tarea para hoy va a tener que ver con... Los voy a mandar a pensar o incluso a hacer una lista si es que se entusiasman. Por un lado, de los proyectos que les toca soltar. Proyectos que dicen, ya, este proyecto ya cumplió su ciclo, ya hizo lo que tenía que hacerse y listo, ya no me toca. No sé. Si tienen una huerta y dicen, ya, suficiente huerta, no más huerta. O si en algún momento se dedicaron a la pintura, ya no quiero pintar más. Y como permitirse soltar eso. Por otro lado, hacer una lista de los proyectos que sienten que necesitan una renovación. Ya, estos proyectos en verdad necesitan una nueva vida y me gustaría renovarlos y me gustaría darle un nuevo impulso. Después otra lista de los proyectos que solo hay que mantener. Mira, esto todavía está en desarrollo. Mantenerlos. Y por último, una lista de los proyectos que les gustaría hacer que nacieran. De los deseos que tienen no manifestados. Entonces, por un lado, los que toca soltar, los que toca dejar atrás, los que ya cumplieron su función. Otra lista de los que les toca renovar. Otra lista de los que les toca mantener. Y otra lista de los que les toca hacer nacer. Les dejo la recomendación del acto creativo de Rick Rubin, The Creative Act. Y me despido por hoy. Un capítulo medio bombardeado, pero yo ya decidí que en este podcast me voy a permitir el estado de ánimo que tengo, porque creo que es la manera de hacerlo auténtico, creo que es la manera de hacerlo provechoso por ahora, creo que es la manera de hacerlo factible también, y creo también que me interesa que llegar a personas que están buscando desarrollarse y no que están buscando que como un podcast que les dé todas las respuestas ultra pulidas y terminadas y no sé qué, porque al final, no sé, eso me ha parecido como un proceso como de comprar herramientas, que un proceso como de desarrollarse, siento yo. Así que quiero abrazar un poco más la espontaneidad, aunque haga que este espacio no se sienta tan perfectamente pulido, y desde ahí abrirle paso a espontaneidad, a conocerme también mejor, y a mostrarles
en qué estoy, cómo se viven los procesos creativos. Les mando un abrazote, les doy las gracias por escuchar este espacio, porque nada, para mí es un gusto poder compartir estas inquietudes. Yo siento que particularmente este proyecto es un proyecto para acompañarme en lo que estoy. Que muchos de los proyectos, porque tienen que salir como pulidos y bien terminados, terminan como hablando más del pasado de uno que del presente. Cuando uno hace un libro, primero escribe la obra y ese momento es muy presente. Pero después se edita, se corrige, se diseña y ya pasa tanto tiempo puliéndose que cuando sale el libro habla más como del pasado de uno, de lo que vivió, que de lo que está viviendo. Y creo que este podcast es la oportunidad de acompañarme en lo que estoy viviendo ahora. Desde ahí, los invito a escuchar un nuevo capítulo la próxima semana. Espero poder grabarlo el próximo lunes y recuperar la calendarización que a mí me gusta. Y los dejo entonces con la tarea de hacer las listas. Un abrazote. Nos escuchamos. Que estén muy bien. Y ya se me olvidó cómo despedirme en este podcast. Chao.